Buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro videito de mi canal. Yo soy Ale y este es mi canal Ale Photoblog. Espero que si no te suscribiste te suscribas ahora y le des un super like a este video. Bueno, hoy lo que vamos a hablar en el canal es acerca de la fotografía macro. La fotografía macro, como bien la palabra lo indica, es lo contrario de micro. O sea, micro significa chiquito, pequeño, macro significa grande. La fotografía macro es un estilo muy desarrollado dentro de la fotografía y sus principales usos son en lo que tiene que ver con la fotografía de investigación. Muchas veces la fotografía que tiene que ver con la biología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sacarle fotos a pequeñas especies, insectos o animales desde una perspectiva muy cercana. Lo que se ve en la imagen es muy grande, el tamaño está ampliado y está muy de cerca. La fotografía macro suele fascinarle a todo el mundo porque nos deja ver esas cosas que con el ojo a veces no percibimos. Insectos, mosquitos que tienen muchos ojos, colores increíbles, a veces el vuelo de un colibrí congelado en el espacio, escenas generalmente de la naturaleza que son increíbles a la vista. Después también tenemos lo que tiene que ver con la fotografía macro más abstracta, o sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, imágenes que por ahí cuando vos las ves no sabes de dónde vienen, pero que tienen una composición, una forma, unas líneas, unos colores que son armónicos, son muchas veces extraordinarios y que están en esas pequeñas cosas que no le prestamos atención generalmente. Entonces, la mayoría de las cámaras compactas digitales comunes vienen con un modo macro, que no es un macro real, pero que bueno, es una idea de macro, que generalmente viene indicado con una florcita. Ese modo macro te puede servir para sacar fotos más de cerca y lo que hace es como darle más nitidez, más enfoque. Pero bueno, la verdad que no se asemeja demasiado al macro real. Después en las cámaras reflex también tenemos este modo macro indicado con una florcita y podríamos decir que acomoda los ajustes de la cámara como para poder hacer tomas en primer plano y tratar de que tengan un fondo más desenfocado. Ahora bien, no importa el tipo de cámara con el que hagas la fotografía macro, sino que lo que importa es el objetivo. O sea, vos podés tratar de hacer fotos macro con una cámara reflex en el modo macro, pero si vos no tenés un objetivo especial para macro, va a ser muy difícil que logres los resultados que vos ves en fotografías macro de profesionales. Hay una diversidad de objetivos para fotografía macro, pero lo importante por ahí es tener en cuenta cómo se compone la imagen, ¿no? No todo el mundo se puede comprar un objetivo macro, un objetivo para retrato, un objetivo angular, un objetivo de ojo de pez. O sea, cuando vos empezás a ver los precios de los objetivos, bueno, sale mucho dinero realmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras opciones como por ejemplo un lente conversor, como podés ver en esta imagen, que te ofrecen un acercamiento a la fotografía macro. El lente conversor lo que hace es, bueno, dar como una especie de zoom a la imagen y te permite enfocar más de cerca. Se pierde nitidez, se pierde calidad de imagen y no va a ser lo mismo que un objetivo macro, pero te puede servir para experimentar y el precio es mucho más económico. Después tenemos otros implementos que son los anillos o tubos como de alargue, ¿no? Que podés ver en esta imagen y que también te sirven para poder generar el efecto macro sin tener que comprar un objetivo. También los tubos pueden ser digitales o no, esto quiere decir que vos vas a poder hacer autofocus. O sea, lo importante de un tubo, de un anillo de extensión, cuando vos se lo pones a un objetivo, es que se pueda comunicar con la cámara electrónicamente. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder hacer el zoom automático y te va a costar más realizar la fotografía. Hay de diversos precios, dependiendo de la marca, la calidad y la cantidad de opciones que te ofrezcan, pero bueno, te ofrecen muchas opciones interesantes para poder generar fotografías macro de muy buena calidad. Vamos a ver algunos ejemplos de fotografía macro. Como pueden ver, es muy importante en la fotografía macro componer la imagen de una manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Hay que darle mucha prioridad al tema del color, al balance del color, la temperatura, los tipos de colores que vamos a utilizar. Ustedes fíjense los contrastes de tono que hay, por ejemplo entre rojo y verde o entre naranja y azul. ¿Esto qué quiere decir? Es importante conocer la teoría del color y cómo los colores interactúan entre sí cuando uno hace una fotografía macro. Porque ustedes fíjense que estas fotografías son prácticamente una obra de arte. Entonces hay que tener en cuenta cada detalle. Muchas veces la fotografía macro es editada luego en Photoshop para poder a través de las capas retocar el fondo, más claridad, más nitidez, más enfoque al primer plano. Pero bueno, también se puede editar en Lightroom y conseguir resultados muy similares. Fíjense que es una rama de la fotografía que es muy interesante de investigar.
ya sea que tengan los objetivos macro o no, o los anillos de extensión o el lente conversor. De todas maneras, creo que es interesante ir entrenando el ojo en esta fotografía. Lo más importante en la fotografía macro es que el primer plano esté correctamente enfocado. Entonces ustedes fíjense que cuando van a acercarse mucho a un objeto que quieren fotografiar, va a ser difícil enfocar, porque va a estar jugando el enfoque automático de la cámara entre el fondo y el primer plano. Ahí ustedes van a tener que tener paciencia, tratar de no mover demasiado la mano, porque eso también no contribuye al enfoque, y ahí lograr ese punto de enfoque apropiado en el cual es correcto disparar la imagen. Es un ejercicio muy interesante jugar con la fotografía macro para aprender a enfocar bien, correctamente, nítidamente las imágenes. Por eso les recomiendo que hagan experimentos y que saquen muchas fotos macro de primeros planos o de planos detalle para poder desarrollar esta percepción. Después, ¿qué más? Otro tema muy interesante es poder jugar con las formas, las líneas, los colores, buscando fotografías más abstractas, donde no hay un objeto claramente figurativo, como puede ser un insecto, un ave o una abeja, sino que son más bien formas, líneas. Como podemos ver en estas imágenes, tenemos diversas composiciones que se arman, que son realmente fascinantes y que muchas veces no le prestamos atención y que están por todos lados. Para eso les recomiendo que miren algunos de mis videitos sobre reglas de composición o hagan el curso que está abajo en la descripción del video con un enlace que lo pueden hacer con certificado sobre reglas de composición en la fotografía. Espero que les haya servido el videito. Cualquier consulta que tengan déjenmela en los comentarios y también déjenme un comentario sugiriendo a ver qué videos les interesa, qué temas les interesa que abordemos en el canal. No olviden darle like a este video y darse una vuelta por mi página de Facebook, Rost Gelabert Fotografía, y por mi página también Ale Fotoblog en Facebook.